Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f de xy igual a seno de x más 2y en el entorno del punto 0, 0. Bueno, pues para hacer este ejercicio usamos el teorema de la fórmula de Taylor de segundo orden, que nos dice que si tenemos un conjunto U abierto, subconjunto de Rn y una función que está definida de U en R, con derivadas parciales, importante esto, derivadas parciales terceras continuas, ¿vale? Entonces, esta f de x0 más h se va a poder escribir de esta forma, ¿vale? Donde R2 de x0 más h, pues es este resto de aquí. Bueno, es este resto de aquí que cumple que se va a cero a medida que h tiende a cero. Bueno, entonces, esto ya se quedó demostrado, por eso no me he parado mucho a explicar esto. Entonces, simplemente hay que aplicar este teorema en esta función de aquí. Bueno, por un lado tenemos que seno de x más 2y es infinitamente derivable, por tanto tiene terceras derivadas continuas, ¿no? De hecho, están calculadas por aquí las terceras derivadas. Si veis, todas las terceras derivadas son continuas, ¿vale? Por tanto, se puede aplicar este teorema de aquí. A x0, a este x0, pues va a ser el punto en el que nos piden, en el punto que es el centro del entorno respecto al cual vamos a calcular la fórmula de Taylor, ¿vale? Entonces, x0 va a ser el punto 0, 0 y h va a ser el punto xy. Entonces tendríamos que f de xy sería como f de x0 más h. Y bueno, pues ya entonces aplicamos lo que nos dice esta fórmula. Eso va a ser igual a f de x0 más este sumatorio de aquí. La primera componente de h es x, ¿vale? Y esto multiplica a la derivada de f respecto de la primera componente de h, que es x, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí. Luego tendríamos más y por la derivada parcial de f respecto de y evaluada en el punto 0, 0, en x0. Y después tenemos un medio por este sumatorio de aquí. Y bueno, este sumatorio es esto de aquí, ¿vale? Y por último tendríamos este resto de Lagrange de x0h, que bueno, ya vimos que eso era la integral de 0 a 1 de t menos 1 al cuadrado entre 2 por el sumatorio i j y k igual a 0 de h i h j hk. Es que lo estoy escribiendo porque no está escrito aquí, entonces lo pongo. Y luego la derivada de orden 3 de f respecto de xy, xj, xk evaluada en el punto x0 más t por h. Bueno, pues eso al final es esto de aquí, ¿vale? Si lo hacéis tranquilamente sale esto de aquí. Bueno, pues nada, haciendo eso, lo voy a borrar esto, ¿vale? Entonces nos queda que el resto de la gran sería este. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues derivadas parciales. Al final es un ejercicio en el que simplemente hay que saberse este teorema y saber calcular derivadas parciales. Y saber derivar y ya está. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, bueno, pues si atendemos a quién es f, es seno de x más 2y, entonces la derivada parcial sería coseno de x más 2y, ¿no? Respecto de y, pues sería 2 veces coseno de x más 2y. Ahora derivamos esto respecto de x para obtener esta derivada de aquí.
Derivamos esto respecto de y para obtener la primera derivada cruzada. Esta derivada de aquí respecto de y es igual a esta de aquí, ¿vale? Entonces ya no hay que volver a calcular eso. Y después hallamos la derivada de esto de aquí respecto de y obtenemos esta derivada de aquí. Y para hallar la expresión del resto, pues hallamos las terceras derivadas, que serían estas de aquí, ¿vale? Como simplemente es derivar, no me voy a detener mucho en eso. Entonces ya simplemente hay que sustituir aquí en la fórmula. Bueno, f de x0, pues sería seno de 0 más 2 por 0. Eso es 0, ¿verdad? Esto se nos va. Luego tendríamos x por la primera derivada evaluada en 0, 0, ¿vale? Esta de aquí es esto de aquí, ¿no? Evaluado en 0, 0, en el punto x0 que es igual a 0, 0. Entonces tendríamos x por coseno de 0 más 2 por 0, luego tendríamos del mismo modo esto de aquí, que sería y por esto de aquí, evaluado en 0, 0. Entonces tendríamos más 2i por coseno de 0, 0. ¿Dónde estamos? Aquí. 2i por coseno de 0 más 2 por 0. ¿Vale? Luego fijaros que aquí en las derivadas segundas, en todas nos aparece, son estas de aquí, y en todas nos aparece seno de x más 2 por y evaluado en el punto 0, 0. Entonces todas desaparecen, ¿vale? Sería seno de 0. En todas tenemos el factor seno de 0 y por tanto todo esto desaparece. Y ya simplemente nos quedaría el resto r de x0h. Entonces lo que decía, esto desaparece, luego tenemos el resto y bueno, por tanto tenemos que la expresión, la fórmula de Taylor de segundo orden para esta función en el entorno .00 sería igual a x más 2y más el resto evaluado en 00xy. Ese resto pues no nos lo pide el ejercicio, yo creo que con esto ya bastaría, ¿vale? Pero bueno, por si acaso hallamos la expresión para el resto y bueno, pues tendríamos esta integral de aquí. Aquí tendríamos las terceras derivadas, ¿vale? Bueno, tenemos x al cubo por la tercera derivada, x al cubo por la tercera derivada pura respecto de x, luego 3x al cuadrado por y por la tercera derivada respecto de x al cuadrado e y, esa es esta de aquí, ¿vale? Entonces tendríamos 3 por x al cuadrado por y por menos 2 por coseno. Entonces tenemos menos 6x al cuadrado y por coseno de x más 2y. Pero el menos ya lo he sacado fuera, ¿vale? Entonces queda esto de aquí y bueno, pues nada, simplemente hay que operar y al final la expresión del resto pues es esta integral de aquí, ¿vale? Y nada más, evaluada entre 0 y 1, ¿vale? Y ya está, y con eso estaría hecho el ejercicio.